Hola mundo, bienvenidos, bienvenidas a Demente. Soy Eliana Soldati y este es el primer capítulo, esperemos, de una larga lista destinada al conocimiento de la mente. En el día de hoy hablaremos de la tristemente ya famosa pandemia por COVID y después de un año hemos escuchado 1.000.000 de cosas al respecto y no pretendo repetirlas. Sé que normalmente utilizamos los podcasts para aprender y salir un poco de la rutina, pero dadas las circunstancias no puedo empezar este proyecto en medio de esta situación sin precedentes y no dedicarle un programa resumen que ordene nuestra mente y que nos permita rebajar el estrés y la ansiedad que produce en nosotros. Después de leer numerosos estudios de muchos países de América, Europa y sobre todo de China, puedo llegar a algunas conclusiones, pero curiosamente no son del todo concluyentes porque aunque llevamos un año con este asunto, todavía estamos a mitad de camino, por lo cual no podemos sacar conclusiones definitivas, ya que, en muchos casos los estudios y las posibles secuelas se verán con el tiempo. Dicho esto, comenzamos. El miércoles 11 de marzo de 2020, la OMS hacía oficial la nueva realidad. Al principio no nos pareció un tema serio, luego poco a poco fuimos aceptando la situación y fuimos tomando medidas sociosanitarias. Con los meses nos fuimos cansando y caímos nuevamente en algunos descuidos. Al dilatarse tanto el confinamiento, comenzaron los problemas económicos, que en muchos casos llegó a generar problemas de salud mental. Sumado al desconcierto por lo desconocido, por el futuro y por las consecuencias de esta situación que sufrimos todos. Al mismo tiempo, lidiamos con personas que niegan la realidad, recurriendo a supuestas teorías, que nada tienen de teoría, ¿no? Porque no tienen un planteamiento serio, ni se han puesto a prueba, ni han demostrado nada. Pero vamos a llamarlo así. Las más conocidas son la del 5G, que esta tecnología ha causado esta nueva enfermedad. Incluso produjo altercados en el Reino Unido, intentando derribar algunas antenas. Otra teoría muy popular es la de Bill Gates, que Bill Gates intenta controlarnos con un microchip. Otros plantean que este virus viene del espacio, que es extraterrestre. Y también es muy popular los que piensan que este virus se ha fabricado en un laboratorio. Algunos elementos de estas teorías pueden ser reales, pero obviamente la relación que se hace entre ellos no es correcta y se llega a una conclusión totalmente ilógica. ¿Por qué sucede esto? Pues porque el ser humano necesita tener siempre certidumbres y controlar la situación. No hay nada peor para nuestro cerebro que la incertidumbre. Entonces buscamos, respuestas en donde podemos, incluso planteando pruebas a estas personas, las niegan y en muchos casos se terminan polarizando más porque, no están buscando la verdad, necesitan tranquilizarse y sentir que controlan la situación. Incluso negar su existencia para desentenderse de la situación y seguir como si nada hubiese pasado. El problema de esta situación es que nos ponen en peligro a todos y que cuando las vacunas estén disponibles en grandes cantidades, probablemente no quieran vacunarse y pongan en peligro también la inmunidad de grupo. Entonces debemos ir haciendo un trabajo social y tomando conciencia de esta situación. Pasemos ahora a algunos datos científicos. Los niveles de estrés, ansiedad y depresión han subido en mayor medida en jóvenes y en mujeres. Se ha incrementado el riesgo de compra compulsiva. También tenemos mayor riesgo de duelo patológico, dado las circunstancias, porque es bien sabido que no podíamos estar con nuestro familiar cuando estaba en el hospital. Incluso si estaban en residencias, ni siquiera llegaron a visitarlo. Entonces
es recibir una llamada y bueno, y saber que un familiar ha muerto así, sin más. El ritual del duelo es muy importante, el estar antes, acompañarlo, el tomar conciencia de que ese familiar ya no está, el tener un tiempo en el velorio para despedirnos es fundamental. Y al no poder realizar este ritual, se prevé un mayor riesgo de duelo patológico. En otro estudio realizado en Argentina sobre las consultas psicológicas de emergencia, se descubrió que al principio la consulta más frecuente era por ansiedad, seguido por angustia y tristeza, preocupación por terceros, temor a contagiarse o contagiar a alguien. A medida que pasaba el tiempo, las consultas fueron variando y la preocupación estaba más en desorganización, desmotivación y pérdida de concentración, soledad, conflictos vinculados al proyecto de vida, problemas interpersonales entre pareja, amigos, compañeros de trabajo o estudios, situaciones de violencia o abusos, preocupación o padecimientos económicos, necesidad de tratamiento psicológico o problemas asociados al uso de drogas. En muchos países se ha detectado un incremento del consumo de drogas, tabaco y alcohol. La Sociedad Española de Neurología ha sacado un informe, obviamente de emergencia, para que los profesionales puedan tener unas referencias con las que trabajar, y se podría resumir en unos cuantos puntos que no quiero ser muy técnica, pero bueno, son importantes. Hasta el momento estábamos hablando de los efectos en la mente por las circunstancias, pero ahora en concreto vamos a hablar de los efectos de la enfermedad en el cerebro y por tanto en la mente. Los síntomas más frecuentes son cefalea, anosmia, que es pérdida del olfato, mialgias, mareo, trastornos de la conciencia, ataxia, convulsiones, trastornos de la visión, en el gusto y también neuralgias. Estas últimas en menor proporción, pero también se encuentran. Hay posibles explicaciones y aproximaciones al daño neurológico, y una de ellas es la hipopsia en el sistema nervioso, es decir, cuando no se recibe la cantidad adecuada de oxígeno. Las mitocondrias de las células cerebrales aumentan el metabolismo anaeróbico y la acumulación de ácido láctico produce vasodilatación, edema celular e intersticial, obstrucción del flujo sanguíneo, isquemia y congestión tisular, provocando un aumento de la presión intracraneal si no se detiene la hipoxia. Otro acercamiento plantea la respuesta inflamatoria sistémica, que sería la responsable de un fallo multiorgánico y podría ocasionar daño inmunológico a nivel neuronal. Esto lo provoca la liberación masiva de citoquinas que pueden alterar la permeabilidad vascular, producir coagulopatía y un efecto proinflamatorio que en casos graves puede provocar un edema cerebral. La rotura de la barrera hematoencefálica activa los receptores de Toll-like de microglía y los astrocitos, promoviendo la neuroinflamación y provocando síntomas cognitivos y conductuales. La insuficiencia respiratoria mortal podría deberse a una lesión primaria de las neuronas del centro respiratorio en el tronco del encéfalo. En estudios con animales se comprobó que desarrollan encefalitis aguda y enfermedades desmielinizantes crónicas, y hay algunos indicios en humanos, pero debe estudiarse más porque no está muy claro. El receptor ECA2 es una enzima que contrasta el sistema renina-angiotensina, regulando la presión arterial y la homeostasis del volumen sanguíneo, y que está implicada en el síndrome del distrés respiratorio.
En uno de los estudios de China plantean que de 214 casos, 36,4 tienen síntomas neurológicos y 25% son centrales, con mareo y vértigo, dolor de cabeza los más frecuentes, periféricos un 9% y los más frecuentes son hipoglucia e hiposmia, y musculares un 11%. 41% de los pacientes graves tuvieron un ictus y bajo nivel de conciencia y daño muscular. El receptor SA2 está muy presente en los pulmones, por eso el virus hace mucho daño allí, porque es donde se une para poder entrar a las células. También está muy presente en el córtex, en los ganglios basales, el hipotálamo y el tronco encefálico. Y en la nariz, también en las células epiteliales o de soporte del neuroepitelio olfatorio. Hasta aquí los datos. Y antes de terminar este primer capítulo, quiero que recordemos a los sanitarios que están allí dándolo todo hace un año, agotados con pocos recursos, viendo morir a mucha gente. Por favor, seamos responsables. Cuidemos de nuestros sanitarios y de los demás, para que no tengan que ir al hospital. Han quedado muchas cosas pendientes, pero es un tema muy amplio y bueno, espero que te haya gustado el programa. Gracias por regalarme tu tiempo. Y en cuanto al estrés, la ansiedad y la depresión, voy a hablar de eso en los próximos capítulos, así que no te preocupes. Puedes comentar lo que quieras. Y si necesitas algo más, puedes escribirme a consultasdemente@gmail.com y estaré encantada de ayudarte. Nos vemos pronto. Adiós.